apego emocional a una identidad que tengo en mi vida. ¿Bien? A un momento para que eso llegue ahí al corazón de pronto de alguna persona que está escuchando este podcast y que pueda tener un momento de reflexión, y desde ese momento de reflexión entender que es válido sentir, pensar, creer lo que tú quieres creer, pero también es válido que otras personas tengan ideas diferentes, y todos, si podemos verlo de esa manera, podemos crear una conciencia colectiva donde no haya polaridad, sino que haya unidad. Bienvenidos a Eres Infinito. Hoy es más que un inicio, es el regreso a esa voz dentro de ti que quizás habías olvidado. Este espacio nace desde la nostalgia de los sueños que dejaste atrás, las luchas que te hicieron más fuerte y las pequeñas victorias que hoy celebramos contigo. Aquí vamos a conectar con la esencia, esa chispa que siempre ha estado esperando brillar, porque no importa de dónde vengas, el presente es el punto perfecto para recordar que siempre ha sido infinito. En este nuevo episodio vamos a hablar de política, pero no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política como una expresión de la conciencia humana y de cómo a través de esta reflexión que podemos hacer todos juntos, podemos de pronto aprender de toda esta experiencia que estamos viviendo como personas, como sociedad, como familia, en diferentes países. Y esta realidad que para muchas personas puede ser un poco desoladora, un poco dolorosa, donde genera incertidumbre, genera preocupación. ¿Qué podemos hacer nosotros y cómo podemos verlo desde una perspectiva espiritual? Así que vamos a hablar de un tema que muchas veces, o la mayoría de las veces, causa división y causa polarización, pero en este caso vamos a hablarlo desde una conciencia de unidad, desde una conciencia de evolución espiritual. Así que los invito a este recorrido. Después del 5 de noviembre, acá en los Estados Unidos, que fueron las elecciones presidenciales, realmente he tenido muchas conversaciones con muchos amigos que tienen una posición ideológica u otra. Incluso antes de las elecciones también había mucha polarización, mucho ataque, mucha confrontación, muchas ideas realmente que cada uno de los dos grupos o de los dos extremos ideológicos que estaban en disputa en este país realmente estaban muy aferrados a sus puntos de vista, y había mucho ataque mutuamente de un lado y de otro respecto a defender sus diferentes perspectivas. Y esto no es extraño, o sea, lo mismo hace 2 años y medio yo regresé de estar viviendo 10 años en Colombia, y allá también pude ver dentro del espectro político muchísimos enfrentamientos, muchísimas divisiones, guerras entre familias, entre amigos, polarización, y todo el profundo impacto emocional, mental, material que tiene este tipo de situación. Y si lo llevamos a la escala del planeta, en todas partes hay polaridades, hay situaciones en las cuales las personas tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes ideologías, y debatimos esas ideologías, debatimos esas perspectivas. Yo, como muchos de ustedes saben, yo soy cubano. Yo nací en Cuba en el año 1966, en plena revolución socialista, en plena revolución cubana, y digamos que hay una serie de ideales que podían ser interesantes desde el punto de vista del desarrollo histórico del país, pero definitivamente después esos ideales se fueron diluyendo y se fueron perdiendo, y hoy en día tenemos una sociedad que tiene una profunda crisis, y por eso yo hace 31 años decidí irme de Cuba y me escapé en un barco junto con otro grupo de cubanos. En fin, un día les contaré un poco más de esa historia. Y obviamente en todo ese proceso yo tenía profundas disentimientos ideológicos, personales, con respecto a la situación de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Pero hoy en día incluso todavía hay personas que están en Cuba y que defienden ciertas posturas ideológicas, algunos me imagino de manera más bien por oportunismo, por conveniencia, otros porque honestamente se identifican con esa ideología. ¿Por qué ocurre todo esto? O sea, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista espiritual, ¿quién tiene la razón? ¿Qué debo hacer yo ante esta situación? Y de eso quiero reflexionar un poquito en este podcast.
Y quiero reflexionar sobre esto porque quiero, desde lo más profundo de mi corazón, llevar un mensaje de amor y de unidad en estos tiempos de tanta polaridad. Yo siento que en lo personal, aunque obviamente como cualquier persona, yo tengo ideas políticas, tengo una ideología y tengo opiniones, al mismo tiempo entiendo que cuando el aferrarme y el encerrarme, porque para mí es como una especie de cárcel, dentro de esas opiniones políticas o dentro de esa definición ideológica, muchas veces tiende a crear otras repercusiones desde el punto de vista emocional, personal, etcétera, familiar, con mis amigos, en mi vida. Entonces, digamos que yo no estoy aquí tampoco para abogar por la neutralidad. Meterse en política es malo, no deberíamos tener opiniones políticas, lo neutral, no nos metamos en la política porque eso no es apropiado o eso no es espiritual. Y yo no estoy de acuerdo con esa idea tampoco. Yo creo que nosotros, aunque somos seres espirituales que estamos viviendo esta experiencia humana, parte de esta experiencia humana es profesar nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestras opiniones y a partir de eso hacer un proceso de crecimiento en conciencia. Y ahí es que me quiero enfocar, no en esas diferencias u opiniones desde el punto de vista ideológico, sino en cómo podemos nosotros aprender como sociedad, como individuos de esta situación y podemos evolucionar, podemos crecer, podemos expandir nuestra conciencia desde esta reflexión o desde esta perspectiva y al mismo tiempo también llevar un mensaje de empatía y de amor hacia muchas personas que sé que en este momento de un lado o del otro del espectro político están realmente en una situación de sufrimiento, de angustia. No importa si su partido ganó o si su partido perdió, igual hay mucha incertidumbre, mucha preocupación sobre qué está pasando en nuestro planeta y qué nos depara el futuro, ¿verdad? Así que quiero también llevar ese mensaje de un poco como de enfoque en lo que realmente nos pertenece enfocarnos, lo que es apropiado enfocarnos, es aquello que nosotros podemos vivir desde esta experiencia y no entregarle nuestra psiquis, nuestras emociones, nuestras preocupaciones a todo lo que realmente estamos viviendo. Entonces, desde esa perspectiva, hay algunas ideas que les quiero compartir con el ánimo de generar ese punto de convergencia, de generar esa reflexión. Lo primero es, cada vez que yo experimento una situación en mi vida, yo parto siempre de hacerme un par de preguntas y es, ¿cómo estoy participando en esta situación de mi vida? ¿Cuál es mi postura? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Me estoy viendo como responsable de esta situación? Y desde ese punto de vista, ¿cómo estoy creando esta situación en mi vida? Muchas personas ante esa pregunta se ven como víctimas, se ven como esto es lo que está pasando y yo no puedo hacer nada. Yo tiendo a pensar lo contrario, tiendo a pensar que todo lo que está ocurriendo en mi vida es mi creación, es mi responsabilidad, es mi interpretación y esa perspectiva pues me permite poder valorar esa experiencia. Y lo segundo es, ¿qué significado puede tener esta experiencia en mi vida? ¿Qué significa esto? ¿Por qué está ocurriendo? O más bien, ¿para qué está ocurriendo? Porque el por qué puede ser un poco de juicio. Cuando estoy preguntándome por qué, estoy probablemente buscando allá afuera o estoy victimizándome a mí mismo. Pero cuando digo ¿para qué? Esa pregunta me lleva a un propósito. Entonces, ¿para qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Cómo estoy jugando este juego y para qué está ocurriendo esto en mi vida? Y esa es la primera pregunta o la primera idea que les quiero invitar a reflexionar. ¿Cómo estoy viendo esta situación en mi vida? Puedo dar un paso atrás y en vez de estar enfrascado en postear en las redes sociales todo lo que yo pienso sobre esta situación, ya sea a favor, en contra, sea izquierda, derecha, sea conservador, liberal, lo que sea, puedo dar un paso atrás un momento y puedo entender, ok, ¿qué significa esta situación en mi vida? ¿Cómo estoy participando en esta situación? Porque entendamos que desde el punto de vista espiritual hay un concepto que se llama la ley de polaridad. O sea, la ley de polaridad básicamente nos invita a entender que todo fenómeno son dos fenómenos, todo objeto son dos objetos, toda situación son dos situaciones. Hay dos aspectos que conforman cualquier
cualquier espacio, cualquier punto de la realidad, ¿sí? Hay dos extremos de una misma situación que los dos se unen, el famoso yin y yang, ¿verdad? Los dos se unen y conforman esa polaridad, conforma una unidad. Entonces, aquellas personas que están en contra o a favor o de un extremo o del otro, al final del día están todos atados dentro de esa misma dimensión de polaridad que se llama la política, ¿sí? Y en la política yo estoy en este extremo y tú estás en este extremo, pero los dos estamos dentro de esa misma dimensión, ¿bien? Y puede ser en el aspecto de la religión. Yo estoy en este extremo y tú estás en este otro. O en el aspecto de la moralidad. Yo tengo esta posición y tú tienes esta otra. O sea, todos estos aspectos de nuestra vida tienen dos extremos. ¿Dónde tú te ves en esos dos extremos y cómo estás participando en esos dos extremos? O decides sencillamente dejar esa dimensión y ver cómo esa polaridad se puede manejar de una manera un poco más equilibrada. Puedo no estar en ninguno de los dos extremos, no necesariamente ser neutral. Cuando digo neutral quiere decir que puedo tener una opinión o puedo tener otra, puedo tener esta inclinación o puedo tener otra, pero no tengo que polarizar la situación. Quiero decir, no tengo que estigmatizar a la otra persona. Yo observaba, por ejemplo, especialmente, pongo el ejemplo de las elecciones en Estados Unidos porque es lo más reciente, pero podemos llevarlo a cualquier situación. Si tú estás en Cuba, si estás en Colombia, si estás en España, si estás en Canadá, si estás en Argentina, si estás en cualquier lugar, hay polarización. En Guatemala también, que tengo un amigo muy querido, que también hay una serie de luchas y de situaciones políticas. O sea, en México acaban de haber elecciones presidenciales. Entonces, en este punto de la polarización, donde yo me veo en ese proceso y hacia dónde yo pongo la postura, porque del otro lado también hay otro ser humano que podemos tener de pronto algunas diferencias, pero la perspectiva que les quería comentar y el punto que les quería dejar es que yo, observando en las redes sociales, especialmente en los Estados Unidos, veía personas que son amigos, personas que yo conozco de hace mucho tiempo, personas que yo sé que el 90% de los valores, de los principios, de lo que quiere esa persona son los mismos. Los dos quieren que haya oportunidades para las personas. Los dos quieren que haya abundancia para todos. Los dos quieren que haya una sociedad donde haya tolerancia, donde haya oportunidades, donde haya bienestar. Los dos quieren... El 80% queremos lo mismo. El 90% de lo que tú y yo queremos es lo mismo. Hay un 10% que de pronto nos diferencia, que probablemente es el cómo podemos lograr eso. Y estamos en desacuerdo quizás en ese punto, pero el otro 70, 80, 90% es lo mismo. Dicen que no recuerdo ahora el número de todos los cromosomas humanos son exactamente iguales en un 99%, y lo que tú y yo nos diferencia es como el 1 o 2 cromosomas, no sé cuántos, yo no soy médico, pero son muy poquitos. Es lo que nos diferencia y todo lo demás es más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué enfocarnos en eso que nos diferencia, en eso que nos separa, si del otro lado la otra persona es también un ser humano? A mí me daba risa a veces leyendo algunos comentarios, porque personas que están en una postura política atacan a los otros y los acusan de ignorantes y de egoístas o de X o Y adjetivos. Y de ese otro lado hay personas que son iguales que ellos, que no son de esa manera, que son también seres pensantes, que son también seres inteligentes, que también tienen argumentos, y sencillamente terminamos acusando y peleando sobre esos temas que pueden realmente ser los que nos dividen. Entonces yo respeto obviamente que cada persona pueda tener su postura y pueda defenderla, pero ¿por qué juzgar? ¿Por qué atacar? ¿Por qué hacerlo desde el odio? ¿Por qué entregar el poder de mi vida, el poder de mi psiquis, el poder de mi estado emocional, entregárselo a otra persona o a una ideología o a un partido o a una líder y defender algo que realmente no tiene que ser de esa manera? Puede ser de una manera mucho más amorosa, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Entonces, para mí todo esto es como una muestra de lo que estamos viviendo, de la polarización, del contraste en el que estamos viviendo como sociedad.
Y aquí es donde viene la invitación a que realmente podamos entender realmente lo que nos une, que podamos entender que del otro lado hay seres humanos y que independientemente de cuál es tu ideología o de cuál es tu partido político, son opiniones. Y podemos buscar qué tenemos en común y cómo juntos podemos construir algo que pueda ser por el bienestar de todos. Lo otro es entender, o el siguiente punto es entender que en ese debate ideológico hay muchos puntos que son irracionales, realmente. Hay puntos que tienen que ver con algo que va más allá de lo racional y de lo lógico, y tiene que ver quizás con tus propias experiencias personales, tiene que ver con tu aprendizaje de vida, de pronto con tu infancia, de pronto con las ideas que tú de pequeño adquiriste. El 99%, yo repito esto muchas veces en mis talleres, lo voy a decir millones de veces aquí en el podcast, no le hagas caso a tu mente. El 99% de lo que tu mente te está diciendo no son tus ideas. Son las ideas de otra persona que las puso dentro de tu mente y que tú las adoptaste como tus ideas. Entonces, estás creando polarización, odio, confrontación, basado en el 99% de eso que estás diciendo realmente no son tus ideas. Y del otro lado, hay otra persona que está exactamente en la misma postura. La verdad que para mí fue muy interesante poder observar este fenómeno que les voy a comentar. Como les decía, yo crecí en Cuba. En Cuba nosotros nos encanta el deporte. A mí personalmente me encanta el deporte. Mi padre es un gran conocedor del deporte, y a mí y a mi hermano desde pequeño nos hablaba mucho y seguíamos mucho el tema del deporte. A mí me encanta el deporte, pero realmente yo no veía fanatismo desde el punto de vista que he visto en otros países. Cuando yo pude salir de Cuba y llegué a los Estados Unidos, o llegué a Colombia, o llegué a España, o llegué a México, pude entender un fenómeno que yo nunca había visto, que es realmente ser fanático de un equipo de fútbol, vamos a decir, o de béisbol, o de lo que sea, y ver cómo las personas podían realmente hacerse matar o matar a otro literalmente por una disputa sobre cuál equipo es mejor, si el tuyo o el mío. Y para mí eso fue como wow, o sea, es increíble como esa pasión tan profunda que sienten las personas es totalmente irracional. Por ejemplo, para los que son de Colombia me van a entender, pero igual creo que el ejemplo sirve para todos. En Colombia hay un equipo que se llama el América de Cali. Es un equipo que tiene una gran hinchada, que tiene muchos seguidores, son muy apasionados con su equipo. Ese equipo hace unos años atrás bajó de categoría a categoría B, y durante el tiempo, no recuerdo, creo que fueron 2-3 años que estuvieron en categoría B, ahí siguió su hinchada, y yo tengo amigos que son hinchas del América de Cali y defendían a su equipo, no importa si estaban en la B, iban a los partidos, apoyaban a su equipo, discutían con otras hinchadas de otros equipos, y ya la América hace mucho tiempo que regresó a la A y ha tenido excelentes resultados, ha ganado campeonatos. De hecho, ahora mismo está en las cuadrangulares de la final de allá del fútbol colombiano, y es un gran equipo. Pero a mí me causaba realmente algo, o sea, me impresionaba ver cómo la hinchada de la América defendía a su equipo aún cuando estaba en la B, y yo lo analizaba y decía, de hecho, con muchos de ellos les preguntaba, y esto es lo que quiero dejarles como reflexión sobre este tema. Les decía, ¿desde cuándo tú eres hincha de la América? O ponga el equipo que usted sea. Y me decían, desde niño. Mi papá era hincha de la América, mi tío era hincha de la América, mi abuelita me llevó a ver los primeros partidos. O sea, son posturas emocionales que se generan desde la infancia, y la persona genera una compenetración, una identificación, y ese equipo, esa bandera, esos colores pasan a ser parte de su identidad, ¿sí? Y en Colombia puede ser el América o el Millonario, no sé qué, y en Argentina es Boca, que tengo un amigo muy cercano que es súper hincha de Boca y me ha enseñado a amar a ese equipo, a admirarlo, independientemente que hay otros muy buenos equipos también en el país, etcétera, etcétera. Entonces, y en España es el Real Madrid con el Barcelona, y en todas partes hay estas polaridades, ¿verdad? Y cuando usted habla con estas personas, identifica de manera profunda, de manera sincera, estas apegos emocionales desde la infancia. Son totalmente irracionales, aunque la persona
pueda argumentar. Y estamos hablando de personas que muchas veces son personas cultas, personas que tienen carreras profesionales, personas muy inteligentes, pero cuando se toca el tema de su equipo favorito, de su equipo hinchada, los argumentos ya no son argumentos racionales, sino que hay una racionalización de la emoción que yo siento por ese equipo, que es parte de mi identidad, que es diferente. Entonces vienen todas estas pugnas y todas estas discusiones y argumentos de cuál equipo es mejor y cuál jugador, etcétera. Pero al final hay sencillamente una visión de esa realidad, que es una visión distorsionada emocionalmente por el cariño y la identificación que yo tengo con ese equipo. Y de pronto algunos por ahí van a estar como echándose para atrás en la silla, como que ¿por qué me está diciendo eso? Aquellos que son fanáticos de algún equipo. Pero no lo digo desde el juicio, lo estoy diciendo para entender cómo muchos de estos comportamientos son viscerales. Tienen que ver con experiencias, con aprendizajes de nuestra infancia que hacen parte de nuestra personalidad. Entonces ahora, trayendo esto al escenario político, que es lo que estamos hablando, muchas veces, o en casi su totalidad, cuando yo hablo con una persona que defiende de manera fanática, de manera extremista, digamos, una posición política, sea los hebreos, los judíos, hebreos con los árabes, con los diferentes países árabes, o sean los izquierdas y los derechas, los demócratas y los republicanos, etcétera, conservadores y liberales, existe la misma disposición o predisposición ideológica y el argumento emocional que está yendo más allá del argumento lógico como tal. Y de ambos lados hay personas muy inteligentes con argumentos válidos, con posiciones y con información y con datos y con estadísticas y con todo lo que sea necesario para poder armar una postura que justifique lo que realmente es un apego emocional a una identidad que tengo en mi vida. ¿Bien? A un momento para que eso llegue ahí al corazón de pronto de alguna persona que está escuchando este podcast y que pueda tener un momento de reflexión, y desde ese momento de reflexión entender que es válido sentir, pensar, creer lo que tú quieres creer, pero también es válido que otras personas tengan ideas diferentes, y todos, si podemos verlo de esa manera, podemos crear una conciencia colectiva donde no haya polaridad, sino que haya unidad. Bien, y puede parecer esto que voy a decir demasiado idealista y demasiado soñador, pero yo creo que vamos hacia allí, que nuestra sociedad humana está pasando por una serie de situaciones y de movimientos emocionales, ideológicos, espirituales que nos están llevando a realmente hacernos conscientes de esa conciencia de unidad. Es lo que yo creo y siento que vamos hacia allá. Entonces, ese es el segundo punto que les quería dejar. El tercer punto que les quería dejar es precisamente que podamos ver cómo la otra persona y yo, aquel que tiene una diferencia opuesta ideológicamente a la mía, estamos en la misma dimensión, como les decía ahorita, y me está mostrando una proyección de mi propia sombra desde el punto de vista psicológico de aquello que de pronto yo puedo transformar en mi vida. Que nos demos la oportunidad como sociedad, como familia humana, que somos 8.000 millones de personas en este planeta, y lo que pasa en el planeta nos va a afectar a todos, ¿verdad? Y que veamos ese yin y yang, esa posibilidad de que yo puedo aprender de la otra persona, ¿bien? Que yo puedo crear conscientemente una humanidad nueva, una humanidad diferente, respetando, aceptando, y que cualquiera que sean los procesos, aceptando al otro, quiero decir, ¿no? Pero aceptándolo incondicionalmente, entendiendo que tú y yo pensamos absolutamente diferente, pero somos hermanos, somos creados por el mismo Padre, por el mismo Creador, por el mismo Dios, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Y desde esa percepción
podemos encontrar qué tenemos en común y cómo podemos juntos trabajar en ese sentido. Lo otro es también hacer un llamado a la empatía. O sea, aquí en Estados Unidos, especialmente en Colombia, también tengo muchos amigos que están en uno de los dos lados del espectro político, y uno ganó, el otro perdió. Los que perdieron las elecciones, en este caso los demócratas en Estados Unidos, están obviamente... yo he tenido conversaciones de 1 hora en el teléfono con amigos míos demócratas, apoyándolos un poco, darles un poco de ánimo y un poco porque están realmente muy afectados, y también con otros que son del Partido Republicano, también como diciéndole, oye, baja un poco el tono, ¿verdad? Baja un poco el tono porque en realidad todo esto es parte de un proceso, y como dice el famoso refrán de los estoicos, esto también va a pasar, esto también pasará, todo es temporal. Entonces vamos a ser un poco más empáticos uno con el otro. O sea, no tenemos que atacarnos, no tenemos que pelear ni de un lado ni del otro, o sea, sino poder entender que del otro lado hay seres humanos también, y empezar a crear un proceso de unificación, un proceso de unidad. Hacia ahí quiero invitar esta reflexión, ¿verdad? Como decía la Madre Teresa, la paz que tú quieres ver en el mundo comienza por ti mismo. No sé si fue la Madre Teresa, honestamente, o fue Gandhi, ahora no me acuerdo, pero la paz comienza por uno, el cambio comienza por nosotros. Entonces, si tú hoy estás en una posición en la cual tu partido o tu ideología o tu equipo de fútbol o no sé qué es el campeón y fue el que ganó, pues está bien, felicidades para ti, muy chévere eso, pero empieza desde ahí a construir un mundo de empatía hacia las otras personas. Y si estás en el otro lugar, si estás en el lugar del el equipo que perdió, o el partido que perdió, o la ideología que fue derrotada, pues desde ahí también puedes comenzar a ver cómo puedo construir, empezar conmigo, el reconocer cómo esto puede enseñarme sobre mí mismo, cómo me puede permitir evolucionar, aprender, trascender el ego, trascender mis apegos, cómo yo puedo crecer o expandir mi conciencia espiritualmente hablando, y cómo toda esta situación tan difícil me puede permitir un siguiente nivel en mi propio proceso de evolución espiritual. Y esa es un poco como la invitación, ¿bien? Entonces, desde ese punto de vista, quizás el mensaje más importante de este podcast es enviar un mensaje de unidad, un mensaje de amor. No permitamos que nos sigan dividiendo. Yo siento que hay poderes en la sociedad, independientemente de las ideologías y de las posiciones políticas. En todos los diferentes grupos políticos hay determinados poderes que al final del día son los que están determinando esta guerra, están determinando esta polarización, intereses económicos, intereses políticos, que están determinando esta confrontación entre seres humanos. Y al final del día, esas personas o esas entidades terminan tomándose un café juntos y terminan creando acuerdos. Y debajo, en la gran masa, terminan las personas dolidas, confrontadas, enemistadas con su familia o con sus amigos, pero sobre todo enemistados consigo mismo, con dolor, con depresión. Yo he tenido varios personas que he podido apoyar que estaban pasando por un momento de colapso emocional, por un momento y realmente siento un profundo siento un profundo dolor, un profundo sensación de querer arropar y de querer cuidar ese estado emocional de nuestra conciencia colectiva, porque lo que pasa en uno va a pasar en todos, y esa persona también es una proyección de quien yo estoy siendo. Entonces, familia, vamos a enfocarnos en la unidad, vamos a enfocarnos en qué tenemos en común. Estamos llegando a unos momentos de álgida contraposición política, ideológica, financiera en el planeta, y cada uno de nosotros es parte de ese juego, y cada uno de nosotros tiene la libertad de poder decidir si quiero seguir jugando ese juego de la polarización o quiero comenzar a jugar un juego de unidad, un juego de participación, un juego de
de buscar soluciones, de buscar cooperación, porque yo creo que de eso se trata, este aprendizaje, si lo vemos desde ese punto de vista. Así que esa es mi invitación, y quiero terminar este podcast citando una idea de un gran mentor espiritual, Ram Dass. Para aquellos que lo conocen y que lo que no lo conocen pueden buscarlo en internet. Es un maestro espiritual que de acá del mundo occidental, pero que vivió mucho tiempo, que aprendió mucho en el mundo oriental, en la India. Y él dejó esta idea que a mí me encanta. He leído mucho de sus libros y de sus entrevistas, y ha sido, aunque no tuve la oportunidad de conocerlo, pero ha sido un mentor para mí. Y les dejo con esta idea de Ram Dass. Voy a leer textualmente. Y se me han preguntado muchas veces si esta situación, o sea, toda esta conflagración, estamos hablando de hace 30 años atrás, donde habían situaciones muy parecidas a la que estamos viviendo ahora, si esta situación es el comienzo de una situación, es el comienzo de algo donde todo va a estar bien, o va a ser un Armagedón, donde vamos a estar en paz, o donde va a ser la debacle mundial y va a ser el fin de todo. Y yo debo admitir que yo no sé qué es lo que va a pasar. No sé si es bueno, no sé si es malo, no sé si viene el fin del mundo o es una gran bendición. Eso digo yo, ¿no? Es mi interpretación. Dice él, debo admitir que yo no sé. De cualquiera o en cualquiera de los dos casos, mi trabajo es el mismo. Mi trabajo es aquietar mi mente, abrir mi corazón y aliviar el sufrimiento humano donde quiera que lo encuentre. Y digo yo, comenzando por mí mismo. Añado yo a la idea de Ram Dass. Bendiciones para todos, los quiero mucho, que tengan una semana espectacular. Recuerden suscribirse y recuerden compartir. Siento que este es un mensaje que puede ayudar a muchas personas que hoy sienten ese miedo, sienten esa frustración, sienten esa preocupación. Yo estoy aquí para invitar a todos a pensar y a decir, hay un mundo mejor para nosotros, hay posibilidades, este no es el fin, esto no es lo peor. Hay situaciones que estamos enfrentando que, si lo vemos desde un punto de vista de evolución espiritual, nos va a traer un crecimiento, nos va a traer una felicidad, nos va a traer unas posibilidades diferentes para nuestra vida. Esa es mi invitación, inspirar a la felicidad, invitar a las posibilidades, invitar a pensar en un futuro mejor para todos, invitar a pensar en que dentro de cada uno de nosotros hay infinitas soluciones a este problema, y si nosotros, o a estas situaciones, y si nosotros nos enfocamos en encontrar y aportar las soluciones que hay dentro de cada uno de nosotros, vamos a vivir en un planeta maravilloso. Bueno, ya es un planeta maravilloso, pero vamos a vivir en una sociedad maravillosa de bienestar y de abundancia para todos. Un abrazo grande, los quiero mucho, muchas bendiciones.